a la dinámica de la mesa. José Antonio Arbizu Valencia, Querétaro, 1967. Licenciado en Filosofía, maestro y doctor en Artes, profesor de tiempo completo de la UAC, adscrito a la Facultad de Filosofía. Docente colaborador en programas educativos de las facultades de Ingeniería y Bellas Artes, desde licenciatura hasta doctorado. Actualmente coordina una nueva licenciatura en Humanidades y Producción de Imágenes de la Facultad de Filosofía UAC. Sin más que agregar, le cedo la palabra al maestro Arbizu. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Tengo el privilegio de moderar esta mesa, que, como ya nos anunciaron, tendrá la participación de dos distinguidos colegas. En los turnos de participación leeré sus respectivos currículums para que expongan en una primera instancia durante 15 minutos y después en una segunda ronda 10 minutos más. En primer turno toca a Daniel Morales, quien nace en la Ciudad de México en 1970. Estudió música, matemáticas y artes visuales antes de darse cuenta de que lo suyo, dice él, era ser autodidacta sin currícula específica. Su caminar lo ha llevado a participar en proyectos de teatro, radio, video, danza, arte sonoro, artes visuales, música y pedagogía críticas. Es maestro de danza y artes visuales en el Centro de Investigación Coreográfica y el Centro Morelense de las Artes, y continuamente desarrolla talleres en diversos centros culturales y educativos, así como en espacios comunitarios y públicos. Actualmente realiza proyectos de educación no formal, plástica social y restitución comunitaria, y a veces, cuando es necesario, les llama proyectos de arte. Piensa su espacio creativo en dos vertientes: la elaboración de vínculos humanos no enajenados, plástica social, y la señalización de los espacios ideológicos naturalizados para la transformación de nuestra frágil idea de realidad, llamada asimismo revolución de baja intensidad. Los dejo con el maestro Daniel Morales. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por la presentación. Este tema, el tema del arte, el conflicto y la paz, pues es un tema bien complejo. 15 minutos, pues evidentemente pues no da tiempo para poder ahondar en todo lo específico. Yo decidí tomar el tema de una manera más general, y voy a plantear una postura crítica justo al arte como una posibilidad para resolver el conflicto y construir la paz. Pero quiero advertir que voy a tener una postura crítica porque creo en ello, no porque lo descalifique, pero creo que de repente perdemos de vista que la realidad es mucho más compleja que de repente lo que podemos pensar con ella, pues, ¿no? Quisiera empezar ampliando un poco los términos. No hay un arte, hay millones de artes, hay muchísimos artes. El arte es un acuerdo social entre personas, y por eso mismo se va transformando una y otra vez. Hay una visión generalizada de que el arte es parte de la naturaleza humana y que el arte existe en todas las sociedades. Y la verdad es que desde la postura que yo trabajo el arte, que es el arte no formal o el arte contemporáneo, es que esto no es así. Hay muchas culturas que no tienen arte, lo cual no estoy hablando mal de esas culturas, sino señalizando sobre todo que el arte es una construcción del mundo occidental. Cuando llamamos arte, por ejemplo, a las pinturas rupestres, en realidad estamos perdiendo la oportunidad estamos imponiendo una visión del mundo que es la que construyó el arte ante las pinturas rupestres. No sabemos qué fueron las pinturas rupestres. Si las leemos como arte, estamos de alguna manera rescatando una serie de valores que están naturalizados en nuestra cultura, como la técnica, como la composición, como la cuestión estética, que no necesariamente es lo más importante de la elaboración de estas pinturas. Porque además, en este ejemplo, pinturas rupestres, pues es una actividad que desarrollaron cientos de comunidades diferentes a lo largo de 40,000 años.
Entonces no podemos aplanar toda esa diversidad llamándole arte, pues, ¿no? Entonces, ese es como el primer punto. No hay un arte, hay muchos artes. Hay artes que pertenecen a culturas jerárquicas, hay artes horizontales, hay arte de derecha, hay arte de izquierda, hay arte de centro, hay arte racista, hay arte clasista, hay arte machista. Entonces, tenemos que empezar como a cuestionar esto porque no es verdad que cualquier arte va a poder servirnos para resolver un conflicto, porque al contrario, de repente cuando uno impone una visión del arte en comunidades donde el conflicto radica exactamente en una imposición de un modelo cultural occidental sobre estas comunidades, estoy hablando de el caso de muchas comunidades indígenas en México. Llegar a elaborar un proyecto de arte ahí es imponer una visión del mundo occidental que sin darse cuenta uno empieza como a promover justo los espacios de conflicto. Pero ahorita me gustaría ahondar un poco esto, pero primero también decir que no se puede hablar de un conflicto en general, sino que los conflictos son particulares, pues, ¿no? Y surgen de una serie de choques de contexto, de realidades, de fines, ¿no? Yo creo que la mayoría de los actores involucrados en un conflicto genuinamente piensan en su posición como la correcta. Y eso es lo complicado de repente de poder salir de un conflicto, ¿no? Y también la paz. La paz tampoco es un único objeto, sino que hay múltiples paces, pues, ¿no? Y la paz es una construcción colectiva que para poder como ahondar sobre ella, pues tendríamos que primero empezar a darnos cuenta que cuando nombramos la paz, cuando es pertinente nombrar el término paz, es porque no existe. Es decir, es como un poco como el tema de la libertad. La libertad cuando se evoca es porque no existe, pues, ¿no? El sano ejercicio de la paz y de la libertad parte de no poner la atención en eso que nombramos paz o libertad, pues, ¿no? Entonces tenemos que construirla. Y en ese sentido, pues toda paz es en sí mismo un concepto resiliente. Es decir, parte de una herida que esta herida tiene que cicatrizar, ¿no? Entonces, bueno, como creando como este marco, entonces yo voy a plantear como una postura de cierto tipo de arte, no de todos los artes, no de todas las artes, pues, ¿no? Porque como dije al principio, el arte por sí mismo no es bondadoso, sino que el arte es una manifestación de una cultura específica que tiene una serie de sentidos, pues. Pero es bien extraño porque metidos como estamos en México, en este conflicto tan complejo, ¿no? Que se fue construyendo durante muchísimos años, eh, es bien común que de repente se le cargue al arte la necesidad de solucionar los conflictos. Entonces se piensa siempre el arte como la gran estrategia para la solución de conflictos. Y la verdad es que el arte en ese sentido no es una actividad privilegiada. Es decir, el arte no es responsable de los conflictos y tampoco tendría que tener en sí mismo la responsabilidad de limarlos, pues, sino que los conflictos provienen de cuestiones muy complejas que tienen que ver con cada uno de los contextos. Y en ese sentido, el arte puede servir para ciertas cosas, pero no es la solución de los conflictos, ¿no? Se puede sentir que sí, porque el arte, cierto tipo del arte, cumple con una función muy importante que es la catarsis, ¿no? Por medio del arte podemos elaborar sobre todo procesos a nivel personal y también colectivo de catarsis. Hay ciertas heridas que simplemente no podemos trabajarlas directamente sin limpiarlas primero y para eso puede servir el arte. Yo siempre pienso justo en este proceso, en el de cicatrizar las heridas, como el proceso de construir la paz. Entonces, hay heridas que están infectadas, ¿no? Porque desgraciadamente vivimos un mundo en el que hay múltiples escenarios en donde nos herimos, ¿no?
Esto tiene que ver directamente con la violencia. A mí me gusta pensar que, bueno, no es una idea mía, sino que es una idea que se trabaja en muchos espacios diferentes, en la violencia como el control por medio del poder, ¿no? Eso es lo que es la violencia. Cuando alguien utiliza el poder que tiene para ejercer control, ¿no? Ese poder está dado por diferentes gradientes de poder, ¿no? Esta palabra gradiente significa jerarquías, estatus de poder que se construyen en nuestra cultura a partir de ideas de dominio, ¿no? Como puede ser lo racial, por ejemplo, ¿no? Hay todo un gradiente de poder que tiene que ver con esto que denominan raza, que conviene siempre especificar que las razas en el género humano pues no existen, ¿no? Sino que es una invención que sirve como para jerarquizar a los individuos. Entonces ahí hay poder. También el género, por supuesto, es una construcción de poder bien importante, porque el género está repartido pues en toda la cultura occidental y en todas las otras culturas, ¿no? Y ahí también puede entonces existir la posibilidad de ejercicio de violencia, cuando alguien por el género controla a otra persona por su género, pues, ¿no? Aparte, la clase social en México, pues, es uno de los abismos primordiales, ¿no? Así como lo es también el género y la raza, pues, ¿no? Y la edad y la cultura, pues, ¿no? Las culturas están jerarquizadas también. Y hay ciertas culturas que tienen mayor poder sobre otras, y entonces ahí es a donde se pueden dar estas condiciones de violencia. Es decir, lo que yo estoy diciendo es que la violencia solamente se puede ejercer desde el que tiene el poder. Un poder que está dado ya sea por el género, por la clase, por la raza, por la cultura, ¿no? El que es controlado puede ser agresivo, pero no es violento. Y ahí hay una diferencia que conviene de repente profundizar en ella, la diferencia entre agresión y violencia, pues, ¿no? Porque es bien importante. Hay, de hecho, como algunos pensadores que hablan de contraviolencia, en el momento en el que alguien que es sometido a un control por medio del poder se rebela, entonces no está siendo violento, está siendo contraviolento. Lo cual no es un juego de palabras, sino que sí nos habla de una condición muy importante, pues. Entonces, como decía, cada vez que somos sometidos, controlados por una razón que toca el poder y el ejercicio del poder, recibimos una herida, ¿no? Entonces, vamos acumulando heridas de raza, de género, de clase, de cultura. Y con el paso del tiempo, estas heridas empiezan a mezclarse y de repente ya no queda claro cuándo se trata del género y cuándo es de la raza, cuándo es, etcétera, pues, ¿no? Y es bien complejo porque estas heridas se establecen en un lugar primordial que es el espacio en el cual generamos los vínculos. Sí quiero llegar a algo, no estoy nada más como caminando, estoy tomando el tiempo, me va a faltar tal vez un poquito de tiempo, pero espero que se acabe, me faltan 4 minutos. Pero bueno, entonces yo lo que estaba planteando es que las heridas se establecen en un lugar que es la frontera entre las personas. Hay un concepto que proviene de la cultura totonacú, que es bien bonito, porque para el mundo, para la cosmovisión totonacú, la piel no es el espacio que crea el cuerpo humano, sino que la piel es el centro del cuerpo. Y es bien interesante como pensar de repente la piel, ¿no? Este espacio que consideramos exterior a nuestro cuerpo o límite, pensarlo como centro de un cuerpo. Entonces tenemos un cuerpo que es un cuerpo social de la piel para afuera y un cuerpo interior que es de la piel para adentro, pues. Es en la piel donde se establecen las heridas causadas por la violencia. Entonces, es la herida la que se convierte primordialmente en la manera en la que nos vinculamos con el otro, con la otra. Y esto es bien fuerte, pues, porque en el momento en el que se cristaliza la herida como medio de vinculación con las otras personas, entonces estamos ya en una cultura de la violencia. Porque las heridas, desgraciadamente, si no se trabajan, se replican y empiezan a esparcirse
de un cuerpo a otro, tocando también a todos los sujetos sociales que habitamos, pues, ¿no? Entonces, es bien importante limpiar estas heridas antes de cicatrizarlas. Y para eso puede servir muy bien el arte, para hacer una catarsis que pueda purificar la herida, pero el arte por sí mismo no hace la cicatrización, sino que la cicatrización tiene que ser un proceso, un trabajo, ¿no? Se habla mucho de que el tiempo cicatriza las heridas, y la verdad es que el tiempo no es lo que lo hace es el trabajo, pues, ¿no? Entonces, bueno, este es un primer espacio que siento yo que el arte puede utilizar para el trabajo de la construcción de la paz. Pero hay otro, que es justo lo que tiene que ver con el tipo de arte que yo realizo, que se llama plástica social, ¿no? La plástica social es parte del llamado arte contemporáneo. Yo prefiero nombrarlo como arte no formal, en el cual hay un abandono de ciertas ideas centrales en lo que es el concepto de arte, como por ejemplo la autoría, como por ejemplo el dominio de una técnica, y otra cosa que es primordial para el concepto de arte, que es la estética, el pensamiento estético. En la plástica social, más bien lo que se piensa es que la creatividad artística está encaminada en la creación de vínculos que no estén enajenados. ¿Qué es un vínculo enajenado? Un vínculo enajenado es un vínculo que replicamos automáticamente. Es decir, es bien loco, pero hay una serie de palabras que nombran el tipo de vínculos que podemos tener los seres humanos en nuestra cultura, pues, ¿no? Como por ejemplo, podemos ser amigos, podemos ser maestro-estudiante, podemos ser parejas, podemos ser empleador-empleado, etcétera. La manera en la que nombramos este vínculo permite una serie de prácticas e impide otras. Ese es un vínculo que está enajenado. Hay un término bien interesante que es el anarquismo relacional, que tiene que ver con romper estos vínculos y tratarnos como seres humanos. La plástica social, justamente de lo que se trataría, es de la construcción colectiva de ideas, de procesos y de reflexiones acerca de los procesos. Es decir, involucrar el cuerpo, la mente y el espíritu en hacer procesos colectivos en donde ensayamos otras formas de relacionarnos. Se oye muy pretencioso, pero en realidad es mucho más simple, porque justamente de lo que se trata es de juntarnos entre varias personas y de repente problematizar, hacer un buen análisis de nuestra situación de realidad y a partir de ahí construir un hacer que mejore estas condiciones de las que hablo, ¿no? Hay como tres ejes básicos en la plástica social. Uno es el poder, cómo se establece el poder entre las diferentes formas que habitamos. Otro es la comunicación, cómo es que nos comunicamos, porque luego pensamos que simplemente por hablar todos español nos entendemos, pero la verdad es que las palabras son mucho más complejas porque cada comunidad tiene un sentido diferente de lo que está hablando. Y por último, cómo nos organizamos. Entonces, poder, organización y comunicación son como las herramientas base para la plástica social. Y bueno, creo que ya se me fueron los 15 minutos y yo lo dejaría entonces por ahí. Muchas gracias, maestro Daniel. Va a haber oportunidad de otra intervención. Piensen, por favor, nuestros espectadores, la formulación de preguntas. Ya saben, está el chat a disposición. Entre tanto, les leo el currículum extenso, por lo que cabe esta sesión, de Michael Tumi Valdés, quien es especialista en educación intercultural. Coordina, asesora y realiza acciones de capacitación, docencia, investigación y gestión en educación y comunicación intercultural. Estudió la licenciatura en Gobierno y Política de la Universidad de Maryland, la maestría en Estudios Latinoamericanos en Tulane University y el doctorado en Educación por la Universidad de La Salle. Ha impartido clases en universidades de Estados Unidos, España y México. Actualmente desarrolla estrategias interdisciplinarias para combatir la violencia y promover la convivencia en comunidades, espacios públicos y escuelas. Desde hace 13 años es coordinador del programa interdisciplinario por la no violencia en el Consorcio Internacional Arte y Escuela AC, donde ha realizado varios programas en escuelas públicas contra la violencia escolar. Ha creado una metodología, guía y programa de formación de maestros
para enfrentar el problema de violencia en las escuelas. Es coautor de la Guía de Herramientas Interculturales para la Convivencia Escolar. Ha colaborado con la UNESCO y la 1DC en proyectos interculturales con el enfoque de cultura de paz y perspectiva de género. Coordinó un proyecto de la ONU en Chiapas para policías municipales y estatales en zonas de desplazados y ha dado talleres a policías en otros estados sobre herramientas no violentas para mejorar la convivencia con las y los ciudadanos. Ha creado equipos interdisciplinarios para abordar temas complicados como la perspectiva de género, la no violencia y la inclusión social. Ha dado talleres sobre cultura de paz y diversidad en varios estados de la República Mexicana y en España, Colombia, Costa Rica y Perú. Dirigió una ONG educativa cultural en New Orleans para inmigrantes y refugiados de Centroamérica antes de venir a México. Busca formas creativas para integrar arte con proyectos que promueven la paz. Y aunque no nos escuche Michael Tumney, le damos un fuerte aplauso de bienvenida. Toma el micrófono, por favor. ¿Ya me escuchan? Sí, excelente. Se escucha muy bien. Les agradezco muchísimo la invitación. Primero quiero también agradecer a Daniel por esa introducción excelente que desde el primer momento yo creo que nos da una garantía que eso no va a ser un encuentro light, que realmente quiere nombrar las cosas y tenemos que nombrar las cosas, yo creo que para hablar con cierta sinceridad y honestidad. Y estos tiempos, pues tal vez todos los tiempos, pero estos tiempos requieren mucha honestidad. Lo mío no es de online. Mi mamá antes siempre me decía que Michael, tienes una buena cara para la radio, pero ni modo, o sea, eso es lo que tengo enfrente de mí. Y como bien dice Daniel, o sea, el arte, como cualquier otro sistema, puede estar normado por el ego, el mercantilismo, jerarquías, las clasificaciones, la mirada colonial, la exclusión. O sea, por ser arte no lo hace virtuoso, ¿no? O sea, y es importante distinguir eso desde un principio. También me encanta usar el término en plural, de artes. Hay muchos y debemos saber de lo que estamos platicando cuando empezamos una conversación así. Si vamos a hablar de conflicto, cultura de paz y no violencia, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, quisiera empezar describiendo un poco las formas en que trabajamos en mi organización. Mi organización se llama CONARTE y tenemos la sede en la Ciudad de México, en la colonia Guerrero, en el centro histórico. Estamos trabajando desde hace 15 años. Ahora estamos apenas sobreviviendo. Estamos en la lucha para eso. Y yo creo que esos tipos de conversaciones son importantes para romper un poco con ideas fáciles sobre lo que están haciendo, cómo trabajan los ONGs hoy en día. Y tenemos que hacer un poco de ruido un poco de ruido para que nos escuche en el Palacio Nacional y en el 4T y en otros lugares donde parece que que quieren quedar con unos recursos o tal vez priorizarlo de otra forma. Y yo creo que como es nuestra chamba de difundir, por ejemplo, eventos así, también es nuestra chamba de difundir lo que hacemos y la importancia tal vez de lo que hacemos. Entonces, yo diría que frente a las violencias intensivas, estructurales y culturales que viven en gran parte de América Latina, consideramos que la creatividad a favor del cambio social se vuelve imprescindible. La educación en artes que aporte CONARTE, mi organización, tiene un enfoque que parte del arte como experiencia transformadora, de la persona, de las comunidades, de los contextos en que estos se desenvuelven, combinando
y combinando no solo la dimensión técnico-pedagógica del lenguaje artística, pero también una fuerte dosis de educación intercultural y el papel transformador de las artes, de educación cívica y ética que privilegian el respeto, el mérito por el trabajo, la colaboración en equipo, así como un espíritu creativo y alegre en el aprendizaje. No impone un estilo o estético, tiene un enfoque inclusivo porque permite la participación y el trabajo colectivo de personas con y sin discapacidad. Promueve la escucha activa y el diálogo como forma de construcción colectiva, de conocimiento y de valores que implican un ejercicio de ciudadanía democrática afincada en respeto, responsabilidad y el gusto por convivir sana y creativamente. Pues unos ejemplos. Cuando empezamos a trabajar en Ciudad Juárez en 2010 y después en Guadalajara, San Luis Potosí, luego en Colima, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Veracruz, Michoacán, Chiapas, la habilidad y disposición de entrar en diálogo con todos y todos, de no tener amigos, que es una de las cosas más fundamentales en la forma que trabajamos, de buscar apoyo y construir alianzas, de confiar en tiempos de desconfianza. Ciudad Juárez en 2010, eso es lo que dominaba, la desconfianza, y eso es una actitud o una mentalidad de hasta la fecha domina en muchos pueblos de México, muchas comunidades, y creer que la violencia era una fase y no una condena perpetua. Nos permite sobrevivir e incluso alumbrar el camino, hacia la paz y gestionar la esperanza para muchos que estaban trabajando arduamente a favor de la luz y el bien común en esos lugares. Desde hace 15 años entonces, CONARTE ha trabajado en diferentes ámbitos en diversos sectores, construyendo metodologías nuevas que corresponden a necesidades locales y nacionales. Digo nuevas, pero también fueron semifusilados de otros países, de otros momentos históricos. En mi caso, me interesaba mucho en algún momento la teología de la liberación. Otros movimientos en América Latina me inspiraba mucho y andaba buscando cómo crear fórmulas, como alquimia para crear otras formas de cambiar con arte y buscar caminos rumbo a la paz. Bueno, entonces los ámbitos han incluido funcionarios de diversos sectores como cultura, mujeres, jóvenes, educación, seguridad y prevención, artistas y policías, y casi todos en condiciones de hiperviolencia y un estrés intenso. Para nosotros eso nos da cierta brújula en cómo vamos a entrar una comunidad para trabajar, y solo cuando estamos invitados, ¿no? Para artistas comprometidos es una oportunidad colaborar con nosotros, quiero transmitir, de aprender una metodología y profundizar en su quehacer artística con grupos específicos. Para otros artistas que todavía no se han declarado a favor de una causa social, pero se sienten como una cosquilla, ¿no?, para actuar o contribuir o salir de su zona de confort, pueden aprender herramientas para trabajar la cultura de paz en cualquier tipo de situación, reflexionando, explorando su nivel de compromiso social y poniéndose en contacto con otros artistas con inquietudes similares. Eso es algo muy importante, eso de conectar las personas, ¿no? Apenas estoy empezando a usar el término red, pero para mí, yo prefiero seguir apostando con personas, asumiendo que detrás de las redes sí hay personas, pero es una cuestión nada más semántica. Pero en espacios lúdicos, o sea, tenemos que, y eso es parte de esa construcción que refería a Daniel, es que tenemos que construir
los espacios también. Y en ese caso, espacios lúdicos, espacios seguros y no competitivas, ¿no? O sea, salir un poco de esos paradigmas que nos rodea en muchos casos, ¿no? Bueno, quisiera comentar brevemente sobre algunos principios básicos que trabajamos en CONARTE con respecto a las diversidades y la interculturalidad. Bueno, los cambios y las diferencias no causan conflicto. Espero que estamos de acuerdo con eso, ¿no? Es la intolerancia hacia el cambio y hacia las diferencias lo que crea situaciones de rechazo, de discriminación y de desintegración social. Nosotros trabajamos un círculo de concientización inspirado por las metodologías, la obra de Paulo Freire, para enriquecer nuestro trabajo y honrar una secuencia importante que permite a un ser humano transitar desde la reflexión y la honestidad interior hacia la escucha, la empatía y el diálogo con personas diferentes para crear nuevos conocimientos y puentes hacia la interculturalidad. También hay una secuencia para trabajar la cuestión de diversidad e interculturalidad. Tenemos que salir de nuestra zona de confort para relacionarnos con el otro, pero sin prejuicios. Para lograrlo, es preciso explorar cómo formamos y nos formaron nuestra identidad desde el principio, ¿no? Yo soy tan diverso, tan chido, tan chueco como el otro, y de su manera de pensar, organizar y disfrutar la vida es tan legítima como la mía. También Daniel hizo referencia a esa cuestión de etnocéntrico, que pensamos que la forma que trabajamos nosotros, que la manera que pienso nosotros o mi verdad es la única verdad, y las cosas no son así. Me puede parecer obvio para muchos de ustedes, pero yo intuyo que para la gran mayoría no son cuestión obvio. La manera que nos formaron nuestros valores, pensamos que son los valores correctos, ¿no? Y no llegamos lejos con ese tipo de prejuicio, ¿no? Así, la deconstrucción personal de una formación llena de prejuicios, lo cual es más común en sociedades etnocéntricos y casi todos son etnocéntricos. Con eso es complicado, pero es fundamental. Es fundamental para el desarrollo humano. No cuestionarse las creencias y valores propios es un acto irresponsable. Es un acto soberbio hoy en día, no cuestionar tus propias creencias, ¿no? Cuestionar tus creencias es una forma de madurez y nos permite avanzar, nos permite relacionarnos de una forma de calidad con otras personas, pero no es lo más común. Cada proyecto cultural artístico tiene que llevar implícitamente un viaje hacia el desconocido, ¿no? O podemos decir una zona de desconocimiento, una zona de pánico, y lo que muchos dicen la zona de aprendizaje, donde uno no sabe qué viene. O sea, es desarrollar una tolerancia hacia la ambigüedad, porque así es la vida, ¿no? Y no podemos hacer berrinche cuando las cosas no van acorde a la agenda, ¿no? que tenemos ya hecho. Bueno, se desarrolló el programa que coordino yo, se llama Programa Interdisciplinario por la No Violencia. Lo creamos hace unos 12 años allí en CONARTE, pero para atender directo las necesidades en ese momento, el enfoque era en la escuela. Entonces, atender las necesidades maestras y maestros, directores, supervisores, otros participantes en la comunidad escolar, para fortalecer sus capacidades para relacionarse, para convivir y crear ambientes de aprendizajes positivos, sensibles y favorables a la diversidad que caracteriza la escuela mexicana. O sea, aunque andan uniformados, no son niños y niños uniformes. Hay una increíble diversidad en nuestras escuelas públicas y pensamos que a través del arte podríamos pues aprovechar, explotar
en buen plan esa diversidad, ese factor tan enriquecedor, ¿no? Entonces, esa formación, la forma que trabajamos nosotros, combina un enfoque de educación intercultural, psicología social y diálogos en movimiento o arte terapia. Nosotros trabajamos mucho arte terapia, pero preferimos movimiento, ¿no? Para mover el esqueleto, esa necesidad, esa belleza, ¿no? Que tiene el ser humano. Este programa responde mediante diagnóstico participativo a las necesidades de comunidades educativas con las que trabaja. A nivel nacional, los talleres de PIBE, ese programa con enfoque de perspectiva de género, inclusión social, derechos culturales y cultura de paz, han tenido un impacto importante en más de la mitad de los estados mexicanos. Pensamos nosotros, ¿no? Y según algunos de los indicadores que hemos estado trabajando. Y en otros 4 países también. Funcionarios, artistas, gestores, promotores culturales y policías ya tienen una caja de herramientas para enfrentar situaciones complicadas, planear interacciones sostenibles, crear proyectos inclusivos y poner su creatividad al servicio de la comunidad. Todas las instituciones, organizaciones y personal con quienes hemos colaborado desde 2006 reciben formación PIBE. Es nuestra piedra angular y sostiene las otras múltiples iniciativas que proponemos y recibimos. Ahorita les voy si todavía tengo, creo que 3 minutos. No, ya sería el tiempo. Si gusta cerrar esta. Ok, bueno, podemos parar aquí, felizmente. ¿Sí? Ok. Boom. Ya terminé, muy puntual y perfecto. Muchas gracias. No, Habrá gracias 10 minutos suplementarios. Por favor, hagan uso de ello y sigan pensando en la preparación de sus interpelaciones al público que nos escucha. Sin más tiempo que quitarles, les cedo la palabra al maestro Daniel Morales nuevamente. Gracias. 10 minutos más, por favor. Bueno, pues un gusto enorme escuchar a Michael, todo lo que nos compartió. Creo que es difícil después de todo lo que nos compartió, pues no ser reiterativo. Yo estuve sacando como algunas notas, y se me hace que él dijo una cosa importantísima, que es esta revisión epistémica personal, estar en constante revisión de lo que tenemos normalizado y naturalizado, ¿no? A mí se me hace poco, en una clase, hubo una construcción colectiva de conocimiento bien hermosa donde concluimos que el que no cede no se transforma. Y es en la medida en la que uno cede, la medida en la que uno se puede transformar. Es decir, si uno cede superficialmente, uno se transforma superficialmente. En cambio, si uno logra ceder algo de raíz, algo muy profundo, la transformación puede ser muy profunda. Entonces, esto de lo que estamos hablando es también de la gran posibilidad, por medio de procesos de arte, de cuestionar qué es lo que queremos dejar y qué nos queremos llevar. Estas 2 preguntas, como cuando uno se cambia de casa, son importantísimas, pues, ¿no? Porque uno no puede estar cediendo todo tampoco, sino que tenemos que tener de repente raíces que nos permitan desprendernos de cosas para ser construidas en conjunto. Creo que él hizo referencia a Paulo Freire. A mí me gustaría también mencionar a Iván Illich, que es una experiencia bien importante aquí de Morelos, aunque él estuvo como en muchas partes del mundo, pero él tiene como una serie de apuntes bien interesantes porque se dedicó como a la crítica de las instituciones. Para lo que nosotros construimos, bueno, yo di un taller en el Faro de Oriente durante 15 años que se llamaba el Taller Práctico de Teoría. Y fue un taller bien interesante porque partí de una noción del arte contemporáneo muy, no quiero decir académica, pero sí muy centrada, digamos, en los valores que rescata el arte contemporáneo. Y poco a poco fui entendiendo
esto que se nombra desde Paulo Freire como educación endógena, que es que hay que construir el conocimiento que el grupo necesita. Y es en ese sentido que este tipo de procesos transformadores, que bien nos platicaba Michael, son complejos porque no hay atajos para realizarlos. Es decir, uno no puede más que construir con todo el tiempo que se necesita estos procesos transformadores, pues. Y la manera en la que construimos es el proceso transformador. Es decir, el camino es destino, ¿no? No es importante más que cómo vamos tejiendo y cómo vamos caminando, porque eso es lo que vamos a acabar construyendo. Estos conceptos que se desarrollaron desde la educación popular, desde la teología de la liberación, de repente es bien interesante que pueden nutrir el espacio del arte, ¿no? El arte contemporáneo, el arte no formal, sufrió como una serie de imposibilidades a partir de los años 50, sobre todo de la posguerra, aunque bueno, hay como muchas raíces anteriores, donde los artistas empezaron a experimentar esto de lo que hablaba, de ceder conceptos valiosos e importantes para la noción de arte, y eso permitió que se construyeran nuevos conceptos en común para poder hacer con mayor sentido el trabajo del arte y no solamente con el sentido estético, pues, ¿no? Y desde Latinoamérica es bien interesante ver cómo estas nociones de la educación popular, de la teología de la liberación, las investigaciones de Iván Illich y todo eso, pueden nutrir profundamente el ejercicio del arte. Y si algo hay que rescatar del arte actual es la gran libertad, ¿no? La gran posibilidad de elaborar de repente procesos que tal vez no tendrían sentido desde otros espacios de la construcción del conocimiento. Yo estudié matemáticas y bueno, las matemáticas también han tenido grandes rompimientos, pues, ¿no? Pero hay ciertos valores, ¿no? Como por ejemplo la coherencia, ¿no? La completitud, la no contradicción, que son fundamentales para la construcción del conocimiento científico. Pero ¿cómo podemos explicar el mundo con una teoría que no sea contradictoria cuando el mundo a todas luces es contradicción? Y es desde ahí que de repente el arte se convierte como un espacio privilegiado para poder abordar la contradicción, por ejemplo, o la incompletitud, o elaborar investigaciones que nunca concluyen. Es decir, esta libertad que dota el arte se puede ocupar de múltiples maneras. Y una manera muy interesante de ocuparla es justo para poder desarrollar todos estos procesos que de repente no caben dentro de otras esferas más rígidas. Que esto lo digo sabiendo que esto que yo nombro como esferas rígidas ha sido también cuestionado y se han transformado muchísimo. La antropología, la sociología, la política, la medicina, pues tienen múltiples escuelas, ¿no? Y algunas de ellas son muy críticas, pues. Otro concepto que me gustaría pues también como retomar de lo que nos compartió Michael es esto de la interculturalidad, pues, ¿no? Es súper interesante, pues, porque todavía existen múltiples formas de entender el mundo y de entender la realidad en el planeta, pues, ¿no? Y digo todavía con todo el dramatismo del mundo, porque si algo ha tenido la globalización es el ser un proceso epistemicida, ha ido matando una por una otras formas de entender el mundo, pues, ¿no? Todo el colonialismo. ¿Cómo entender esto? Porque también es cierto que las culturas se tienen que transformar continuamente. Una cultura que se establece rígida es una cultura que ya está muerta, ¿no? De ahí también tanta crítica, digamos, a estos conceptos como patrimonio intangible de la humanidad, que de repente puede llegar a convertir en un objeto rígido de museo la forma viva de las culturas, pues, ¿no? Pero bueno, yo lo que me gustaría como recalcar de este tema de la interculturalidad es que de repente observar otras culturas en un diálogo respetuoso, tolerante, sobre todo nos permite ver lo que no vemos de nuestra propia cultura. Es decir, poder notar lo naturalizado, pues, ¿no? Hay
hay unos procesos bien interesantes, por ejemplo, en la antropología, cuando los antropólogos se dan cuenta que eso que pensaban que era construcción de conocimiento objetivo, analizando cómo funcionaban otras culturas, en realidad lo único que estaban analizando eran sus propios prejuicios, como actores pertenecientes a una cultura específica, que es la occidental. En México no somos occidentales, ¿no? Estamos occidentalizados, pero tenemos todavía latente ahí todo un potencial que nos permite mirar críticamente estas formas que hemos ido adquiriendo, que han sido impuestas en un principio, pero ya también nosotros mismos somos los responsables de sostenerlas, pues, y el trabajo de arte pues se vuelve como súper interesante para este tipo de investigaciones críticas, ¿no? En el sentido de observar críticamente lo naturalizado. Me gustaría apuntar 2 ideas más antes de que se me vaya como este tiempo, ¿no? Y la primera es distinguir el trabajo de arte con una comunidad, para una comunidad y desde una comunidad. Que estos 3 términos son bien importantes como para poder hacer lo que dijo Michael también, ¿no? El diagnóstico. Es importantísimo como estar abierto a un diagnóstico, pues, ¿no? Como para poder saber cómo construir un trabajo. Y ahí parte del diagnóstico es entender si uno está trabajando con una comunidad, para una comunidad o desde una comunidad. No me da tiempo como de clavarme, como a establecer como los criterios de cada uno de estos espacios, pero los 3 son muy legítimos, ¿no? La cosa es entender dónde está uno parado como para poder trabajar este tema de la interculturalidad, pues, ¿no? Esto del diagnóstico es de alguna manera parte de la metodología que choca directamente con el tipo de metodología que nos han enseñado a los artistas. Generalmente los artistas se nos enseña, y ahí quiero abrir un paréntesis, este libro maravilloso de Ivan Illich que se llama La sociedad desescolarizada, creo que da como muchos apuntes y luces para esto. Se nos enseña a privilegiar las ideas, es decir, una gran parte de los proyectos de arte surgen de una idea, es decir, yo quiero hacer esto, pero esa idea normalmente está enfocada como al resultado final. Yo quiero hacer esta instalación que va a tener tantos objetos y va a aparecer esto. Es decir, estamos creando una idea que coloniza, esclaviza de alguna manera el proceso. Es decir, el proceso se vuelve cómo llevo a cabo la idea que tuve. Entonces, ahí es a donde de repente no lo doy como fórmula, me espantaría si hiciera eso, pero sí creo que de repente empezar a trabajar con una comunidad no necesariamente requiere de una idea, sino que de lo que requiere es una buena metodología para ir creando un diagnóstico. Metodología que tiene que pasar por unas preguntas terribles, que es, pues, ¿qué queremos? ¿No? ¿Quiénes somos? ¿Qué tenemos? ¿Y qué podemos? Y a partir de resolver colectivamente estas preguntas, es que podemos empezar a crear los vínculos correctos para poder trabajar en equipo. Creo que ya casi estoy acabando, ya son los 10 minutos. Ya son 11 minutos, maestro, si gusta cerrar, por favor. Perfecto, entonces cerramos aquí. Bien, muchas gracias. Habrá tiempo de interpelaciones mientras cedemos la palabra a Michael Toomey, por favor. Maestro, adelante. ¿No has prendido tu micrófono, maestro Toomey, por favor? Listo. Y había dicho cosas muy inteligentes. No sé si voy a poder recordarlos. Bueno, voy a hablar breve porque queremos escuchar sus comentarios, obviamente, lo que piensan de todo eso, ¿no? Esos planteamientos o ideas que están flotando. Esa cuestión de los atajos, todos queremos atajos, pero en esta onda no sirven para nada. O sea, son procesos que incluso a veces son bueno, casi siempre son dolorosos.
ese cuestionamiento. ¿Cómo me formaron? Y una de las razones más complicadas para dejar esas creencias es que me formaron la gente que más me querían, ¿no? Entonces, estaba rodeado por mis papás, abuelos, entrenador, sacerdote, la maestra, etc. Entonces, hay una relación afectiva con las personas que nos dieron esas creencias. Entonces, se siente casi como una traición empezar a cuestionarlos y después abandonarlos por completo. Porque hoy en día, en el año 2020, no sirve. Incluso causa problemas. Porque están contaminados de otro tiempo, de otra latitud y longitud, de otro momento histórico, y ya no sirven. Hicieron su mejor esfuerzo, pero ya no. Entonces, por eso digo que requiere mucha madurez de enfrentar todo eso en esos procesos. Y eso tiene que ver con el individuo, pero también como en la comunidad, en el colectivo. Colectivamente, cómo aceptamos que algunas de nuestras tradiciones discriminan contra 50% de nuestra población. Son pastillas difíciles de tragar. Entonces, yo había dicho anteriormente que no hay enemigos, ¿no? O sea, son situaciones, etcétera, etcétera. Pero sí hay un monstruo de 3 cabezas que va por ahí. Y yo diría que una de las cabezas es mentalidad colonial, el colonialismo. Otro es el patriarcado, ¿no? Y otro es el paradigma educativo. Tenemos que revelar que están para poder verlos, ¿no? Tenemos que retar mucho nuestras creencias para aceptar que nos hacen daño y nos hace daño como una sociedad y difícilmente vamos a avanzar mientras ese monstruo de 3 cabezas sigue ahí, ¿no? Entonces, hay procesos, yo diría que hay procesos tangibles y intangibles en el camino. Trabajamos una ruta de mejora para la convivencia, para las escuelas, comunidades y organizaciones, que sí implica un diagnóstico fuerte, pero es complicado por muchas razones que no voy a entrar ahorita. Tiene un componente de visualización, de identificación de problemas, diálogo equilibrado, escucha activa, propuestas de acciones concretas y soluciones posibles. Es una metodología que genera miradas diferentes y espacios seguros para la exploración de temas y problemas en condiciones de igualdad y respeto. Y para muchas personas que participan es la primera vez que alguien la ha escuchado seriamente en un grupo así. Entonces es poderoso. Es poderoso crear espacios donde el diálogo es seguro, que no hay nadie juzgando por ahí, ¿no? Entonces, esa parte es muy, muy interesante. También nos permite identificar en su fase de diagnóstico nudos de tensión en la convivencia y la participación comunitaria, espacios simbólicamente importantes para las personas que habitan el territorio, prácticas y saberes artísticas y culturales de las poblaciones. No llevamos cultura a territorio, ya tiene su cultura, o sea, no tenemos que llevar nada, ¿no? Entonces, sus intereses culturales, sus sociales, para aprovechamiento del espacio público y los actores claves. Todo eso podemos identificar en un diagnóstico, que creo que es importante. Y estos son elementos que intervienen para construir una cultura de paz, posiblemente a través de actividades de educación intercultural y artística. Nuestro enfoque está en la persona, no en la obra, en los procesos, no en los productos, en las comunidades, en los espacios públicos, en las familias, en el deseo profundo de cambiar la sociedad y crear condiciones que todos y todos pueden tener una vida cultural plena y alegre. Nuestro laboratorio ha sido en las colonias marginadas de México. Nuestra sede, el laboratorio mayor,
se llama La Nana, ubicado en la colonia Guerrero, en el centro de la Ciudad de México. Están cordialmente invitados. Esperamos que lleguen allí a nuestro espacio, anteriormente Salón México. Es patrimonio industrial, es una belleza, y ojalá que puedan venir cuando las condiciones mejoren un poco y colaborar, participar con nosotros. Con muchísimo gusto y con mucho corazón, mucho amor, les invito. Eso es lo que yo quería comentar el día de hoy. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes, maestros. Ya hay gente interesada en participar en el orden que nos lo han pedido, y les pedimos que también salgan en pantalla. Son Regina y Renata. Si gustan salir, por favor, y formular en breve su intervención. Muchas gracias. Bueno, no sé si ahí me escuchan. Se te escucha. ¿Quién eres, Regina o Renata? Regina, yo soy Regina. Gracias. Participa, por favor. Ok, conforme a lo que mencionaban, iban mencionando cómo estos procesos de descolonización se iban llegando, o sea, a lo que vemos mucho últimamente, procesos de señalación y de cuestionamiento a personas que en su momento hicieron obras. También mencionaba ahorita el señor Michael, el cómo nos enfocamos en la persona y no en la obra tal cual. Mi pregunta es, entonces, ¿qué opinan ustedes al respecto de este señalamiento y cuestionamiento a escritores, poetas, pintores, etc. del pasado, y cómo esto se relaciona o no se relaciona con que al autor se le separa de su obra? Con los conocimientos que en ese momento a lo mejor la obra es machista, a lo mejor es racista, a lo mejor es clasista. Sin embargo, me interesaría saber cómo ven eso ustedes, de que al autor no se le separa de la obra, o si al contrario, ustedes piensan que sí, que al autor se le debe separar de la obra completamente a la hora de criticarla, señalarla y cuestionarla. Gracias, Regina. Por favor, maestros, Daniel, Tumi, quien guste, ambos, por favor, lo pueden hacer en el turno que gusten. Bueno, yo voy a empezar. Creo que es bien importante esto que se decía, es más importante, digamos, el proceso que el producto, ¿no? Michael mencionó esto de descolonizarnos, despatriarcalizarnos, pero también hay otro espacio muy importante que es descosificarnos, ¿no? Y justo en el arte, uno de los temas que provocó varios rompimientos hacia el arte no formal, hacia el arte contemporáneo, fue la cosificación justamente pues del arte. Incluso hay una frase terrible que es que la obra tiene que hablar por sí misma. Y la verdad es que las obras por sí mismas pues no son nada, necesitan de una mirada y también necesitan de un contexto para entender desde dónde se hacen, quién las mira y cuál es el significado, porque lo importante de la obra de arte es el sentido, ¿no? Y muchas veces sin darnos cuenta, privilegiando justamente estos objetos como si los objetos fueran una cosa objetiva por sí misma y muy extraña, perdemos de vista el significado profundo que adquiere dentro de un sistema de símbolos y dentro de una cultura, pues, ¿no? Entonces, este tema de la autoría, por una parte, y de la cosificación del arte, ha sido uno de los que más fertilidad ha creado cuando produjo una crisis, ¿no? Las crisis son profundamente fértiles. Y me gustaría ya como para cerrar, para que nos dé tiempo de más preguntas, apuntar, entre otros muchos que tocaron este tema, a Joseph Beuys, ¿no? Joseph Beuys justamente lo que empieza a cuestionarse es que lo importante no son las obras de arte, sino es toda la organización social que permite la producción de obras de arte. Y ahí es donde él afirma una frase que ha sido muy mal entendida, que es que todos somos artistas, porque ha sido mal entendida queriendo leerla como todos tenemos el potencial de ser artistas si estudiamos, ¿no? Y ahí yo rescato lo que decía Michael sobre la educación, ¿no? Si estudiamos podemos llegar a ser artistas, y no, lo que decía Joseph Beuys es que todos participamos en la organización social, porque el principal espacio de creatividad del ser humano es cómo nos organizamos desde hace 40,000 años.
cada familia, cada sociedad, cada comunidad, cada cultura tiene una forma diferente, creativa de organizarse. Entonces, esa es la obra de arte y todo el mundo participamos en esta forma de comunicación social que es la organización. Yo diría eso. Pues yo me quedo muy satisfecho con la respuesta de Daniel, ¿eh? Muchas gracias. A continuación tenemos la participación de Renata, becaria de Desarrollo Humano. Si gustas intervenir, Renata, por favor. Gracias, buenas tardes. Sí, justo como decía el profesor Arbizu, soy becaria y junto con mi compañera nos tocó investigar sus perfiles y los perfiles de las instituciones donde están chambeando. Y creo que Mayra, mi compañera, no me dejará mentir, al momento de investigarlos fue como súper emocionante ver que haya personas que se estén dedicando a socializar el arte y a no dejar que esto, que sea como un proceso o formas como más elitistas de tenerla. Y pues solo agradecer porque realmente nos emocionó mucho ver personas que estén como en puestos tan chonchos, que realmente estén dispuestas como decía, a ceder y a transformarse. Y ya, pues fue muy emocionante investigarles y tenerles y escucharles acá. Y gracias. Bien, ha pedido también el turno de hablar Mónica Reyes. Si gustas hacerlo, por favor. Sí, mi pregunta iba más por este último comentario que hizo Daniel sobre que la obra no habla por sí misma, ¿no? O sea, no solo es el objeto, sino que hay que también descosificarla. En este sentido, yo siempre he dicho, y quisiera que me dijera si estoy en lo correcto o si he dicho una total mentira, que el arte es un privilegio de clase y entenderla es un privilegio de clase. Porque muchas veces escucho el discurso, es que yo ir a una obra de teatro o ir a ver un performance o una pintura es aburrido, ¿no? Y realmente sí es aburrido porque solo estamos viendo la pintura, no estamos viendo el trasfondo. Pero entender el trasfondo es un privilegio de clase porque la educación y la cultura es un privilegio de clase. Entonces, no sé si estoy en lo correcto y si no, desmiéntanme. Y en ese mismo sentido, ¿cómo incentivamos a quitar esto, ¿no? O sea, porque pues no todos tienen el acceso a la educación, no todos tienen el acceso a entender una pintura, y justamente yo lo veo porque pues en realidad yo estudio una licenciatura de las humanidades, ¿no? O sea, yo no sé mucho de perspectiva de arte y todo, entonces tengo que ir con mi amigo que es artista para que me enseñe esas cosas que a veces no entiendo de ese objeto como tal, de mira, ve la sombra y ve la perspectiva y el ángulo y todo eso, pero eso es un privilegio de clase, ¿no? Entonces, en primer lugar, que me desmientan o que reafirmen esto, y en segundo lugar, ¿cómo le hacemos para trascender y que deje de ser un privilegio de clase? Adelante, maestros, por favor. ¿Tú quieres, Michael? ¿Empiezo yo? Por favor, Dani, sí. Sí, bueno, es interesante, ¿no? Porque sí es cierto que hay privilegios, pues, ¿no? La cosa es entender que el privilegio te obliga a tener una responsabilidad. Es decir, es bien fuerte, pero estamos en un momento histórico donde simplemente cumplir con las condiciones de vida es un privilegio. Y eso no podemos sentirnos culpables tampoco de tenerlos, sino que tenemos que responsabilizarnos de tener este privilegio, de que sea un privilegio eso. Eso por una parte, ¿no? Pero por otra también apuntar que es complejo lo que planteas, porque justamente hay toda una instrucción hacia lo formal en la noción clásica de arte. Es decir, se plantea que el arte se necesita cierto conocimiento para leerlo. Estos conocimientos a los que tú te refieres, ¿no? Entender cómo es la composición, el ritmo, etcétera. Que si te fijas bien, hablan de la forma. Ahí es donde yo estaba hablando de un arte no formal. Es decir, el arte no formal abandona ideas naturalizadas del arte. Por ejemplo, si uno hace una encuesta, la mayoría de la gente va a pensar que el arte sirve para expresarse y para comunicar, ¿no?
Y de repente, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si dejamos de pensar que el arte es un sistema de comunicación? Porque si es un sistema de comunicación, hay una serie de códigos que algunos pueden leerlos y otros no. Por más que de repente se quiera abrir esto con las teorías de la polisemia, de que uno lo puede entender de diferentes maneras, hay un tránsito que va del autor hacia el público. Y ahí es donde otra vez nos encontramos que hay un dominio violento, porque el autor tiene control sobre el público, porque el público no puede defenderse ante una obra de arte, pues. Ahí es a donde de repente, desde otros espacios que el arte contemporáneo ha creado, ya no se habla del arte como un espacio de expresión o de comunicación, sino de vivencia y de experimentación. Y la vivencia es, no sé cómo decirlo, porque no me gusta la palabra, pero es una experiencia colectiva, pues, ¿no? Es decir, ahí no se necesita una instrucción previa para poder tener una vivencia. Y podemos ver como muchos ejemplos. Otra vez, el problema es qué tipo de arte es del que estamos hablando, pues, ¿no? Hay un arte que se ensimismó en los valores que fue descubriendo a partir de su propia historia. Y es ahí a donde tenemos que tener una formación para entenderlo, pues. Pero también, afortunadamente, estamos en un momento histórico donde el arte permite mucho otro tipo de trabajos más experienciales que lingüísticos. Maestro Tumi, acabas de apagar tu micrófono, si gustas prenderlo. Perdón. Gracias. No soy nada especialista en el tema, pero donde trabajo en la colonia, en nuestro espacio, La Nana, tenemos una galería y tenemos el gran privilegio de tener un fotógrafo maravilloso y curador de arte, Nawi. Cada mes tenemos una beca con el Patronato de Arte Contemporáneo para exponer algo diferente de artes emergentes, artistas emergentes. Y lo que buscamos es romper las reglas allí. Lo que buscamos es tener las vecinas y los vecinos con nosotros, viendo, apreciando, criticando el arte en un espacio seguro, en un espacio de construir conocimientos, de construir ideas nuevas sobre el arte. Y lo que hemos observado, no importa, en una exposición teníamos 15 y otro tenemos 350 personas. Y no fue lo más interesante el número. Lo más interesante en ese grupo chiquito, como las vecinas, las señoras, las doñas, los vecinos que viven en esa comunidad, llegaron y con una frescura y honestidad de preguntas, empezaba a deconstruir la obra. Y siempre tenemos artista presente. Entonces, eso es algo que rompe un poco la barrera, ¿no? Y, como le digo, mi colega Nawi puede explicarle mucho mejor, pero si quieren encontrarlo en los medios, busca La Nana Laboratorio Urbana de Arte Comprometido. Y ahí puedes ver la oferta cultural, obviamente un poco detenida ahorita, pero ya estamos para regresar. Y también hay un botón para donar, para posibilitar nuestra existencia en el futuro cercano. Gracias. Gracias, muchas gracias. Toca el turno finalmente para Gabriel Reyes Jaimes. Si gustas intervenir, por favor. Claro que sí. Muchas gracias. Primero, pues una felicitación a los ambos expositores. Muy clara la exposición y la postura de cada uno. Son 3 puntos que me quisiera tratar. El primero de ellos tiene que ver con lo que Daniel hace rato planteaba, y creo yo que tendríamos que matizar la gran diferencia que existe entre conflicto y violencia.
porque de repente satanizar el conflicto es precisamente lo que hace que no sepamos gestionarlo, que no sepamos responder ante él. Y entonces tendríamos que matizar y entender que el conflicto es parte de la vida misma, que el conflicto es precisamente esta posibilidad que tenemos de crecer a partir de las interacciones, ya sea con otros o con los objetos, que nos van planteando una forma, y él lo exponía muy bien, en esta idea de la construcción de un mundo donde haya muchos artes, ¿no? Pero sí, sin satanizar esta idea del conflicto, al contrario, afrontándolo de manera que se vuelva el conflicto el principio pedagógico que nos permita realmente vincularnos con el arte de una manera distinta. En esta misma tenor, también tendríamos que entender la relación más allá, perdón, la violencia más allá de las relaciones de poder. Y hace rato Daniel mismo decía, ¿no?, que toda relación de poder generaba violencia y que cuando la víctima respondía tendría que entenderse más en términos de agresión. Yo creo que también lo tendríamos que matizar, porque según el centro donde estemos parados tendríamos que ubicar cuál es el centro y cuál es la periferia, ¿no? En el arte hay un término muy violento que es el talento. El talento se ha convertido en la manera de hacer que el otro no se acerque, de hacer que el otro le rehuya, porque solamente unos cuantos privilegiados son los que pueden acceder a este tipo de cuestiones, y entonces no importa tanto el ejercicio del poder, sino la situación del centro-periferia que vayamos manejando, ¿no? Entonces puede haber alguien que sea o que tenga muchas habilidades, todo eso, que es el talentoso, y este término en sí se convierte en un filtro social, que es lo que no permite, que hace rato decía, ¿no?, que no permite comprender el arte como una posibilidad, y se ve más, y aquí voy a mi tercer punto, como una práctica social en donde el producto y producente de realidades nos genera precisamente esta posición de entender que el artista solamente es aquel ejecutor que tiene cierto estatus o que tiene cierta relación con la realidad de cierta manera. Y aquí perdemos de vista una cosa, la capacidad ontológica o la capacidad ontocreadora más bien sería, que es propia del ser humano, ¿no? Esta capacidad de romper, la recuperación de la capacidad incluso de asombro, que nos permite, y aquí hace rato Michael lo decía bien, ¿no?, que nos permite precisamente romper con este monstruo de tres cabezas que él identificaba, con lo colonial, con lo patriarcal y con el paradigma educativo del cual venimos nosotros como herederos gramaticales de esta gran posición, digamos, social. Entonces, si nosotros entendemos el arte precisamente en esta segunda postura, creo que estaremos en vías precisamente de potenciar las capacidades que nos son inherentes como sujetos y no solamente limitarnos a un ejercicio de repetir una actividad artística. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Por favor, sírvanse de responder o comentar esta intervención. Perdón por hablar tanto, pero sí quiero decir una cosita. Es bien pertinente lo que nos comentaste, pues, ¿no? Solo aclarar que yo no considero que el poder en sí mismo genere violencia. Creo que el poder es muy importante, pues, ¿no? Es muy importante, pero hay diferentes tipos de poder. Está el poder sobre, que ese es el que genera violencia, pero también está el poder para, y el poder con, y el poder personal, que sí, porque bueno, lo digo específicamente porque en la historia de las luchas y de los movimientos sociales han habido quienes se pelean con el poder, y justamente el pelearte con el poder es imposibilitar el cambio, porque se necesita poder para hacer lo que queramos, pues. Entonces el poder no tiene la culpa. La cuestión es cuando usamos el poder para controlar, pues, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, el arte no es el único espacio de creatividad en el ser humano, pues. Todos los oficios tienen creatividad, todas las personas tienen creatividad. No es verdad que solamente los artistas tengamos creatividad, ¿no? Hay unas reglas del juego que son definidas por una sociedad para nombrar lo que es arte, pero muchas veces el arte se convierte también como en un sinónimo de lo que es creativo. Entonces se habla de que alguien es un artista porque es muy creativo, y conviene igual como separar como las palabras, pues, ¿no? Porque justamente hay como una serie de rompimientos en el juego creativo que se llama arte, que son como bien interesantes, y uno de ellos, y ya con esto acabo, es justo el abandonar
esta noción de talento, que se me hace bien pertinente lo que dices, pues el talento es uno de los espacios de mayor violencia en el arte, pues, pero justo en el arte no formal se habla más de resiliencia que de talento, ¿no? Porque en la historia de muchísimos autores, artistas que rompieron con los paradigmas del arte formal, hay atrás una historia de imposibilidad, de fracaso, de derrota, y es por medio de la resiliencia que vencen justamente esta imposibilidad. Entonces, como que se puede cambiar en este sistema de arte, del arte no formal, el talento por la resiliencia, porque como bien dices, muchas veces, digamos, el mundo está lleno de jóvenes talentos que no lograron superar la propia condición de su talento, ¿no? Porque el talento llega hasta un lugar, es el trabajo y no el talento el que te permite transformarte. Muchas gracias. Si gusta, maestro Tumni. Sí, de forma muy rápido. Sí, esas dos palabras me llaman mucho la atención, talento y conflicto, justo. Y estoy totalmente de acuerdo, muy pertinente esos comentarios, Gabriel. Yo creo que una de las cosas que nos unen como seres humanos es casi todos comparten una experiencia dentro de educación de arte chafísima, donde sentimos bien humillados o descartados o invisibles o lo que sea, pero y esa resiliencia que comenta es tan importante, porque esos grandes figuras de danza, teatro, arte plástico, que han sobrevivido esos golpes bajos por el élite, eso es lo que nos inspira todos los días, nos ayuda a levantarnos, y ojalá que todos seguimos desde nuestra trinchera poniendo ejemplos así diariamente, porque eso es lo que tenemos que contrastar, el daño que está haciendo muchos llamados maestros de artes hoy en día. Mis respetos, obviamente, para los grandes maestros y maestros que hay, porque hay muchos buenos, pero también hay los que realmente pueden acabar con el espíritu de un joven, de una niña, un niño. Y eso es un crimen, ¿qué te puedo decir? Muy bien, nos han asignado 1 hora y 20 para esta sesión, estamos sobre el tiempo. Creo, sin embargo, que podríamos tener una última participación, tanto del público como para los cierres de nuestros invitados de honor de esta tarde, como gusten. Sí, por favor, me parece que la conversación está muy interesante y pues qué mejor aprovechar que ya tenemos a Daniel y a Michael aquí. Entonces, bueno, si nadie más de los ponentes tiene alguna otra ocupación, por favor utilicen el espacio. Gracias. Sí, en efecto, yo no he recibido más en chat, por eso yo considero que podríamos dar tiempo para el cierre de nuestros invitados de honor, si nos hacen el favor. Bueno, pues si quieren, empiezo yo. Creo mucho como en esta frase de tenemos que construir el conocimiento que necesitamos. Y creo que yo dije entre líneas que el arte es una convención social. Es decir, el arte somos los vivos los que tenemos el derecho de transformarlo y transformar lo que entendemos de esta palabra tan mágica que es arte, pues, ¿no? Y en ese sentido, desde un lugar como México, en un momento histórico como el que estamos viviendo, es bien importante que nos pongamos a repensar qué es lo que queremos hacer en nombre de arte y también encontrar como todos los argumentos que legitimen nombrarlo arte, porque eso es muy importante también, ¿no? Todas, cuando nacemos, pues recibimos una herencia invaluable que es la cultura, que es la lengua, que es un montón de historias maravillosas de vidas increíbles que nos preceden, y también vamos a dejar
también como la misma herencia, ¿no? Nos vamos a convertir parte de esta construcción colectiva que es la gran cultura humana. Entonces, es bien importante aprender del pasado, ¿no? Rendirle culto a toda esta herencia que tenemos, pero también tener el valor de transformar los conceptos y decir, bueno, aquí hay este concepto del arte que se vuelve elitista, que se vuelve un privilegio, que da rienda suelta a la competencia, que destruye almas, ¿no? Hay todo el chance por estar vivos de construir un acuerdo y nombrarle arte a lo que necesitamos hacer en nombre del arte, pues, ¿no? No es, digamos, una casualidad que hayan tantos proyectos de arte comunitario, de arte social, ahorita, porque nos damos cuenta que desde la libertad que ganaron todos los artistas que nos presidieron, tenemos la oportunidad de transformar los conceptos para hacer lo que necesitemos hacer, pues, ¿no? Entonces, bueno, más que nada, pues es una invitación a que construyamos juntos y que transformemos juntos este concepto de arte, recordando eso, que tenemos para transformarlo que ceder de valores, pues, ¿no? Y es bien difícil ceder los valores. Hay un libro que se llama La Revolución, la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, donde él habla del cambio de paradigma. Y lo que él se da cuenta, que descubre que es una noticia terrible, es que normalmente el cambio de paradigma ocurre cuando los últimos que defienden el paradigma mueren. Es muy difícil cambiar de paradigma en vida, pero creo que tenemos el gran reto de hacerlo y de organizarnos para poder cambiar lo que nombramos arte, pues, ¿no? Pero para ello nos tenemos que poner de acuerdo y tenemos que discutir y tenemos que entender que no necesitamos estar de acuerdo en todo para caminar juntos, pues, ¿no? Y que justamente los contextos nos hacen perder de vista cosas de otros contextos, pues, ¿no? Entonces creo que es bien importante eso, la comunicación, la construcción colectiva, y todo eso lo podemos hacer en nombre del arte. Pero, y con esto ahora sí acabo, no solamente lo podemos hacer por nombre del arte. Es decir, no es el único espacio para hacer todo esto. Lo tenemos que construir en otras cosas que no necesitan ser nombradas arte, como es la familia, la organización de las colonias, nuestra vida personal, el género. Hay 1000 cosas que tenemos que aprender a construirlas de acuerdo a nuestras necesidades como un país colonizado durante 500 años y en una realidad tan violenta como la que estamos viviendo. Yo acabaría con eso. Muchas gracias, maestro Michael Toomey. Si gusta unas palabras finales para esta sesión. Sí, cómo no. Primero, gracias, Daniel. Eres mi maestro de veras por compartir de esa forma conmigo, con nosotros más bien. Qué chido. Gracias a la universidad por la invitación, esa excelente moderación que han hecho el día de hoy. Yo creo que la creatividad que nos puede salvar de toda la situación en que nos encontramos, y esa situación donde nos encontramos nos ha desviado a la atención de otras cosas que nos van aplastando, ¿no? Día a día. Entonces, eso es una paréntesis, pero no queremos volver. La nueva normalidad, no me gusta mucho ese nombre. Me gustaría visualizar una nueva realidad, otras formas de relacionarnos, ¿no? Más amorosos, más cariñosos, con menos prejuicio, ¿no? Ojalá que pronto tengamos chance, y creo que todos que estamos aquí tenemos una responsabilidad de gestionar la esperanza y gestionarlo a través de la forma que trabajamos, con la seriedad que trabajamos, con la honestidad que trabajamos todos los días, ¿no? Entonces, gracias por el espacio, y ojalá que nos estamos viendo muy pronto en el futuro. Cuídense mucho, por favor. Gracias. Gracias a ustedes. Les invito a todos para cerrar esta sesión, si gustan prender sus micrófonos, sus pantallas y ofrecerles un cálido aplauso a nuestros invitados de esta ocasión.
Muchas gracias a todos y todas los asistentes y, por supuesto, a los ponentes. A continuación, voy a hacer la lectura de las constancias. Si me pueden apoyar a proyectar la constancia de cada uno. No estamos viendo. Aprovecho este momento porque nos están pidiendo, y me parece justo, que nos ofrezcan posibilidad de contactarlos a nuestros ponentes si gustan darnos información o transmitirla por algún medio. Muchas gracias. Bien, la Dirección de Innovación y Creatividad Cultural de la Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Secretaría de Extensión Universitaria, entregan la presente constancia al doctor José Antonio Arbizu Valencia por su participación como moderador en la mesa de diálogo El Arte, el Conflicto y la Paz, en el marco del Encuentro de Arte y Cultura para la Paz, que se llevó a cabo del 7 al 9 de octubre del 2020. Firma el maestro Abraham Khalid H. Martínez, director de Innovación y Creatividad Cultural. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente constancia. Igualmente, otorgamos la presente constancia a Daniel Morales por su participación como ponente en la mesa de diálogo El Arte, el Conflicto y la Paz. También firma el maestro Abraham Khalid H. Martínez, director de Innovación y Creatividad Cultural. Y, por supuesto, hacemos la entrega de la constancia al doctor Michael Tommy Valdés por su participación en esta misma mesa, el diálogo, el arte y el conflicto y la paz. Igual firma el maestro Abraham Khalid H. Martínez, director de Innovación y Creatividad Cultural. Muchas gracias nuevamente a todos los ponentes, al moderador y a todas y a todos quienes nos acompañaron en esta mesa. Les invito a que nos sigan acompañando en las actividades que tenemos programadas para el día de mañana. Tendremos la mesa de diálogo Reparación Cultural y Simbólica, y también tendremos el cierre del evento, que es a las 6 de la tarde. Es una presentación de teatro interactiva para que también puedan participar dando sus propuestas e incluso interactuando con la actriz. Muchas gracias a todas y todos y les esperamos en las demás actividades. Gracias.